Hechos 2, del 1 al 42. La palabra dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como el de viento recio, que sopla, en el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se les parecían unas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos y residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose de pie, los 12, alcanzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, que esto sea notorio y oí mis palabras, porque esto no es como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol os convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo esto que invoca el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado en el consejo y anticipado conocimiento de Dios, rendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sobre los muertos, en que era imposible que fuese repetido por ella. Porque David dice: venid al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en la esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hicisteis conocer los caminos de la vida, me llevarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que contramente Dios le había jurado que su pertenencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, y viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni en su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos.
Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo resucitado el Espíritu Santo, no remanó el que está en vosotros, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor al Señor, siéntate a mi diestra, haz que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Sea pues ciertamente en toda la casa de Israel, que este Jesús aquí en vosotros crucificáis, Dios le ha hecho esto en Cristo. Al oír ellos se conmovieron el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, para que perdone los pecados, y recibisteis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificadas, y lo exhortaron diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de cada uno de los en la parte de las oraciones. Amén. Vamos a recibir ahora, hermanos, al mensajero de esta tarde, a nuestro hermano Juan, con el tema estableciendo la palabra, las bases del cristianismo. Permanecemos, estimados hermanos, en pie. Voy a pedir en esta ocasión a nuestro hermano anciano gobernante Aarón Velázquez que haga la oración de invocación. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, sabemos que eres grande, que eres Dios poderoso. Recibe nuestra alabanza. Padre, también te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y no nos mires cual somos de pecadores, Señor, sino a través de la sangre redentora de tu Jesucristo. Señor, este grupo de hijos tuyos están aquí dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, la cual sabemos, Padre Santo, será transmitida a través de tu siervo. Sabemos que eres tú, Padre, hablándonos a través de tu siervo. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a ser oidores, Padre, que no solamente estemos aquí, Señor, escuchando la palabra, Padre, sino que estemos reflexionando en ella, Señor. Y Padre Santo, pedimos tu misericordia para que nos ayudes a poder ser hacedores también de esta palabra y dar testimonio de ella en cada una de nuestras actividades. Bendice, Señor, a tu mensajero el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, estimados hermanos. Tenemos como tema estableciendo las bases del cristianismo. Tenemos nuestro texto base. Es de alguna manera reiterativa nuestra predicación, dice San Pablo, predicando a Jesucristo y al mismo crucificado. Y esto no cambia. Tenemos nosotros, estimados hermanos, en este libro que hemos tomado como referencia y enfáticamente capítulo 2, versículos 1 hasta el 42 que hemos leído, bases esenciales o estableciendo las bases del cristianismo hemos puesto como tema. De alguna manera yo he puesto énfasis, algunos lo han notado, sobre lo que Dios en su divina gracia estableció primero al pueblo judío como pueblo de Dios y posteriormente de la obra redentora del Señor Jesús, esto se abre a todo el pueblo gentil. A manera de introducción, estimados hermanos, si ustedes recuerdan cuando el Señor iba a padecer los estragos de los azotes, crucifixión y demás, era una época
muy característica para el pueblo judío. Y muchos de los sacerdotes de aquel entonces habían dicho que no sea en la Pascua, que no suceda esto en la Pascua. ¿Qué es la Pascua, hermanos? Éxodo 12 menciona que se refiere al acontecimiento histórico original de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de que era objeto por el pueblo egipcio, y su conmemoración de los primogénitos. Recuerden lo que pasó ahí. Divinamente protegidos en las casas, ¿se acuerdan ustedes? A través del dintel era impregnado de la sangre de este animalito, del sacrificio ordenado por Dios, y que de alguna manera tipificaba el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos comentaristas han dicho reiteradamente, cada página, cada libro del Antiguo Testamento está tipificada la obra redentora del Señor Jesús. Y la Pascua era esencial. La liberación del pueblo judío de la esclavitud. La salvación de los primogénitos a través del sacrificio del Cordero. Viene a mi mente, y a su mente debe venir también, las palabras de Juan Bautista, que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ustedes, hermanos, se dan cuenta y son observadores, en el capítulo 2, por ejemplo en el verso 17 al 21, son palabras que de alguna manera como que se salen de los renglones de las demás. ¿Esto qué está marcando? Está marcando que el apóstol Pedro en este caso está haciendo alusión a profecías del profeta Joel. Dice en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y menciona lo que hemos leído, versículos 17, 18, 19, 20 y 21. Y sucede lo mismo. Alude ahora a David, versículo 25, porque David dice de él. Palabras del Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Ejemplo, hay muchos. Con los 2 discípulos que van camino a Emaús, y Él va con ellos, aunque están vedados sus ojos, y Él les va convenciendo con la misma Escritura, diciendo lo que el Mesías tenía que haber padecido. Y por último, sus ojos son abiertos, se dan cuenta que era Él. Toda la Escritura, hermanos, da testimonio de Jesús, su obra redentora en la cruz del Calvario. Ahora veamos un vistazo. Pentecostés, 50 días. Con referencia al número de días desde la ofrenda de la gavilla de la cebada al comienzo de la Pascua. Se le llama también fiesta de la siega, cuando es aplicada la hoz por primera vez en el cereal, día de las primicias. ¿Qué significativo? ¿Se dieron cuenta? La Pascua celebraba o conmemoraba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud, junto con la salvación de los primogénitos. Tengamos en cuenta, día de Pentecostés, fiesta de las primicias.
En pasajes anteriores, la ordenanza del Señor hacia sus discípulos es: no salgan de Jerusalén hasta que venga el cumplimiento de la promesa. Y aquí está. Estaban todos juntos, unánimes, dice el versículo 1, en el día de Pentecostés. ¿Ven cómo todo empieza a tener un significado? Día de Pentecostés, cumplimiento de la promesa. Se festejaban el día de las primicias. Tenemos aquí, hermanos, varios aspectos muy importantes. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice aquí la Santa Palabra que empezaron a hablar en lenguas. Como punto 1 diremos: señales extraordinarias que el Señor Dios puso por su mera gracia. Hacemos un breve paréntesis aquí. Dios, en su santa sabiduría, puso orden en su creación. Vimos hoy en la mañana con los muchachos. La creación es un sistema ordenado por Dios, gobernado por sus leyes. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hermanos, hay ruptura de esas leyes y ocurren señales extraordinarias, como hemos visto. Dice Hermann Oeber, voy a citar lo que él menciona: Dios creó todo según su propia clase y le puso ley, por lo cual Él continúa sosteniendo y gobernando todo. Solamente Dios está intrínsecamente no ligado a la ley. Por lo demás, todo lo demás está sujeto a las leyes que Él creó para ella. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Que Él en su soberanía determina cuándo debe ocurrir un acontecimiento extraordinario. Por ejemplo, versículo 22, ¿qué dice? Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. No era cualquier cosa. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor mismo se lamentaba sobre Jerusalén? ¡Ay de ti! Porque si las señales que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, se hubiesen arrepentido y permanecerían hasta el día de hoy. ¿Qué estamos tratando de decir, hermanos? En la actualidad, muchos queremos ver señales, muchos queremos ver milagros, ver lenguas, ver visiones, ver sueños, haciendo alusión a la profecía de Joel. Pero esto va a suceder solamente cuando el Señor lo disponga y no cuando nosotros querramos. En esta ocasión, hermanos, las lenguas tuvieron un propósito específico: la proclamación del reino de Dios. Versículo 11. Después de toda esta lista, termina con otros más diciendo: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Propósito específico: predicar la palabra.
En contraposición con la profecía de Joel, derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Arriba en el cielo, un ejemplo. Cuando el Señor Jesús muere, ¿qué sucede? Hay tinieblas, hay terremoto. Regresando, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué concepto tenemos nosotros del profeta? Muchas de las veces nosotros pensamos que el profeta es aquel adivino. El testimonio de la profecía, dice el ángel en el Apocalipsis, es el testimonio de Jesús. En eso radica el espíritu de profecía, el testimonio. Y en esta ocasión, hermanos, tenemos aquí el ejemplo más claro. Gente iletrada, hermanos. Y tenemos aquí la confirmación, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y otros decían, están borrachos. Y viene la respuesta. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana. Y hace alusión, hermanos, a la profecía de Joel. Dios es el que sabe cuándo ocurrirán milagros. Él tiene en su soberanía el poder para concederlos o no. Y en contraposición, hermanos, como ejemplo a lo que hemos visto, ¿qué queremos decir más aún, hermanos, con la soberanía de Dios, determinada cuando debe de ocurrir algún acontecimiento extraordinario? Un ejemplo, veamos en Hechos 5:22 que nos menciona, solo como ejemplo. Perdón, me equivoqué aquí de la cita, hermanos, es Hechos 4:13. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Este texto, hermanos, nos ayuda a comprender la sorpresa del pueblo, en este caso, Jerusalén. Unos asombrados y otros burlones, diciendo, pues están borrachos. Pero un borracho, por mucho que esté borracho, no va a hablar en una lengua, ni va a predicar. Y en este caso, hermanos, era esto, la predicación de la palabra. El repartimiento de dones, lenguas, como hemos visto, y el propósito específico, la predicación de la santa palabra a los habitantes de Jerusalén en el cumplimiento de las profecías acerca del Señor Jesús y la remisión de pecados a través de su obra redentora en la cruz a favor nuestro. ¿Qué vamos a hacer?, dice el pueblo. El apóstol Pedro responde simplemente: arrepiéntanse. De todos los que hemos visto aquí en este pasaje que escuchaban, asombro,
burla y demás. Pero de todo esto, hermanos, había una conciencia. Lo habían hecho de alguna manera en ignorancia y para que la misma escritura se cumpliese. ¿Qué quiere decir esto? Hay un plan de redención diseñado y determinado, como hemos visto en el versículo 22, determinado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está ahí. Dice uno de los expositores de la fe reformacional, Doyle, debemos de ver nosotros en la creación de Dios desde un punto de vista, desde creación, caída y redención en paquete completo. Esto es, hermano. Y lo está planteando de una manera completa este versículo 22. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros. A este, entregado por el determinado y consejo y anticipado conocimiento de Dios. Se dice, hermanos, que de alguna manera todos somos hijos de Dios. Y es cierto, algunos en obediencia y otros en rebeldía. Pero todos somos hijos de Dios. Y en este caso, ellos, hermanos, aunque hijos de Dios y de alguna manera ignorantes, hicieron escarnio del Señor. Aún así, se les dio la oportunidad para que ellos se arrepintiesen de esto. ¿Qué podemos tener, hermanos, como enseñanza para nosotros? Mucha. Y solo voy a tomar unos aspectos de este pasaje. Dentro de toda esta amplia gama de cosas, hermanos, podemos decir que este Dios soberano le ha parecido bien para nosotros tener el plan de salvación. ¿Nos vamos a quedar ahí? Solo con esto. Vuelvo a repetir, decíamos en la mañana en la clase de los jóvenes, estamos aquí porque el Señor nos ha traído. ¿Y después? ¿Qué va a suceder? Soy cristiano nada más aquí y después allá afuera, ¿no? Tenemos, hermanos, como conclusión algo. Versículos 41, 42, en parte. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Ese es parte del trabajo, hermanos, que debemos hacer en la iglesia. Pero algo esencial y que quizá hemos olvidado es perseverar en la doctrina. Haciendo y tomando como ejemplo, hace 8 días estuvimos en Miahuatlán y los hermanos tienen una concepción diferente de nosotros. ¿Para qué escuela dominical? Nos sirve. Hermano, sirve de mucho. Porque a un pequeño desde el principio le estamos predicando acerca del Señor. Un ejemplo. El niño, 6, 7, 8 años, llega lo que hemos llamado, denominado fiesta de Día de Muertos, y la maestra le dice, bueno, haciendo eco de la SEP, rescatemos nuestras tradiciones. A ver, niño fulanito, trae un pan para la ofrenda.
y el niño lo lleva. ¿Qué actitud debemos tener nosotros, hermanos? ¿Qué convicción hay en nosotros? ¿Nos guiamos por tradiciones? No. Dice la Escritura, perseverar en la palabra, en la doctrina. Como hemos visto, hermanos, aquí recibimos la palabra y fuimos bautizados, pero no se queda ahí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y las oraciones. Dice más adelante la Escritura, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían y a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Simple. En parte nos hemos apartado de esto. ¿Se acuerdan de lo que se le decía al Señor? ¿En qué se resume la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está. Ya no guardar la ley ritual, pero sí guardar las ordenanzas de Dios en gratitud a perseverar, hermanos, en la doctrina. Si nosotros, hermanos, hacemos un estudio en la iglesia, nos vamos a encontrar con etapas. Y la que estamos viendo aquí es una de ellas. La iglesia primero reuniéndose en el templo. Ojo, en el viejo templo de Jerusalén. Después en las casas. Viene la persecución ocultándose en pasadizos subterráneos, las famosas catacumbas. Pero algo los distinguía, hermanos, y es su sencillez de corazón. Y como hemos dicho, hermanos, el reto está para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ya creímos. Ya nos bautizamos. Perseverar en la doctrina. Vuelvo a repetir, viene a nuestra mente el desarrollo de la iglesia en su doctrina. Los grandes apologistas. Como decíamos en la mañana, el evangelio se extiende. ¿Qué permeaba en aquel entonces? La filosofía. Y la filosofía vino a ser en la iglesia como algo de telenovela. La sirvienta se hace dueña de la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la filosofía empieza a reemplazar lo que es la santa palabra. La idea y la exhortación para nosotros es continuar en ella. Continuar en esta sana doctrina. ¿Cómo? Escudriñándola cada día. Tenemos nuevas formas de pensar, cierto, pero también tenemos la palabra direccional infalible, que es la palabra de Dios. Desarrollemos pues esto, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de ustedes tiene algo en particular, como padre, como madre, como hija, como hijo, como estudiante. Cumplamos, hermanos, el mandato cultural vertido en Génesis 1:28. El mandato cultural es desarrollar nuestros talentos en el reino de Dios. No solamente se limita a arar la tierra, no, se limita. De hecho, no se limita, se establece desarrollar nuestros dones en este reino de Dios.
Lamentablemente nos hemos a veces hecho pequeños, pero no, hermanos, somos hijos del Rey. Desarrollemos nuestro talento en la ingeniería, en la pintura, en las artes, en la filosofía. Desarrollemos pues nosotros este mandato cultural en cada una de las esferas en que nos toca prestar servicio. Esa es, hermanos, la exhortación que yo hago en este momento. Perseverar unánimes, como dice aquí el verso 42, en la doctrina, pero también no ensoberbeciéndonos, sino con sencillez de corazón. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos. Señor y Santo Padre, agradecemos tus bondades. Agradecemos, Señor, el que nos hayas permitido, Señor, leer tu palabra. Rogamos, pues, Señor, que tú seas con nosotros. Y Padre mío, pues, igual, Señor, que cumplamos tu palabra, Señor, de desarrollar nuestros talentos, Señor, en este reino tuyo. Te agradecemos tus bondades y pedimos de tu gracia en Cristo Jesús. Amén.